Buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre la minería de datos. Siguiente diapositiva. A lo largo de nuestra presentación vamos a tocar 4 puntos diferentes y esos 4 puntos diferentes vamos a desglosarlos en diferentes partes que son esenciales para conocer sobre la minería de datos. Como primer punto vamos a hablar sobre el proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos, también conocido como Knowledge Discovery in Databases, y vamos a hablar sobre este mismo proceso. Vamos a hablar también sobre la esencia de la minería de datos, su evolución histórica, qué es, cuáles son algunas de las definiciones y pues algunas tareas que realizan. También vamos a hablar sobre el proceso de data mining, que bueno, es el mismo proceso de minería de datos. Vamos a hablar sobre las diferentes fases de este proceso, algunos tipos de minería de datos, algunos métodos que son empleados en la minería de datos y también algunas herramientas, aplicaciones y también indicadores de minería de datos pues que indican la utilidad de estas herramientas. Siguiente diapositiva. Bien, ahora, como primer punto, el proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos, también conocido como Knowledge Discovery in Databases, proceso KDD, pues este proceso pues, es una metodología que va integrado por diversas disciplinas, que estas diversas disciplinas extraen conocimiento útil y significativo a partir de grandes conjuntos de datos o conjuntos de información. Siguiente diapositiva. El proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos, pues es como una pequeña introducción antes de tocar la minería de datos, porque pues es un proceso bastante importante que se utiliza primero para luego aplicar la técnica de minería de datos. Siguiente diapositiva. Bien, el proceso KDD pues está constituido por diferentes procesos. El primero pues sería el desarrollo y el entendimiento del dominio de la aplicación. Antes de comenzar este proceso pues es muy importante, es esencial que se comprenda pues el dominio del conjunto de datos que vamos a explorar. Y pues en este contexto, pues en el descubrimiento de conocimiento, sus objetivos pues implican colaborar estrechamente con expertos pues en el campo de la minería de datos para que pueda haber una buena recopilación de todos los datos, puedan ser procesados y podamos seguir con los diferentes procesos. Está la creación del conjunto de datos objetivos, que básicamente aquí se seleccionan y se recopilan los datos que son importantes y que son relevantes para el análisis. También la calidad y la representatividad es muy importante en este conjunto de datos porque pues lo que se espera es obtener resultados precisos. El tercer paso o la tercera fase del preprocesado de los datos, bueno, es el preprocesado de datos, que en esta etapa pues se realizan diferentes acciones, por ejemplo, pueden eliminarse el ruido de los datos, se puede gestionar los valores ausentes, está también la normalización de los datos, pues que esto asegura una buena consistencia y también uniformidad, y también pues pueden aplicarse otras técnicas que sean necesarias que puedan mejorar la calidad de la información, la calidad de los datos. También está la transformación y la reducción de los datos. En la transformación y la reducción de los datos, pues se necesita para hacer más manejables los datos y para que puedan seleccionarse pues los elementos, los datos o la información que sea más relevante para el proceso de minería de datos. Y pues esto puede principalmente incluir la búsqueda de características más específicas que sean las más relevantes o que sean las más importantes, pues para que sean el objeto del análisis. También está la elección del tipo de sistema para minería de datos. Pues aquí básicamente se decide qué sistema se va a utilizar para que se lleve a cabo la minería de datos. Esto también puede incluir sistemas basados en reglas, redes neuronales, algoritmos de clustering o agrupamiento, entre otros sistemas. También está la elección del algoritmo de minería de datos,
pues aquí se selecciona un algoritmo que sea específico, que es el que se va a utilizar para analizar los datos y pues para descubrir los patrones, para elegir el algoritmo, pues va a depender prácticamente de la naturaleza de los datos y pues del objetivo del análisis de esta información. También está la búsqueda de conocimiento con una representación específica, una determinada representación. Bueno, los datos en la minería de datos se representan de una manera que pueda ser comprensible y que pueda ser útil para los usuarios finales. Y esto podría implicar lo que son los gráficos, tablas u otras representaciones visuales que sean necesarias en este proceso. También está la interpretación del conocimiento que se extrae. Bueno, aquí básicamente se van a analizar todos los resultados de la agrupación de la información para que los expertos en el dominio, es decir, los informáticos, los que están encargados de hacer la minería de datos, pues puedan colaborar en el proceso de la interpretación del conocimiento para que éste sea interpretado de una manera adecuada, que sea correspondiente con la naturaleza misma de los datos. También está la consolidación del conocimiento descubierto, es decir, que vamos a integrar un sistema que sea existente y que se utiliza pues para una toma de decisiones que estén en el contexto específico de la naturaleza de los datos. Por último, está lo que es la documentación. Pues en la documentación se va a documentar todo el proceso del que he venido hablando, desde la recopilación de los datos, la interpretación del conocimiento, es decir, de la agrupación de los datos y de la revisión y de la replicación de los resultados de esta información extraída. Bueno, básicamente el proceso KDD es un proceso integral que abarca desde la comprensión del dominio hasta la consolidación del conocimiento descubierto, es decir, pues todo el desglose de los datos desde la recopilación de esos datos hasta su interpretación. Y pues la minería de datos es una parte muy importante en este proceso porque implica una aplicación de algoritmos, una aplicación de técnicas que básicamente revelan patrones y conocimientos ocultos en todos los datos. Siguiente diapositiva. Ahora, minería de datos. Siguiente diapositiva. Bueno, antes de entrar en materia sobre qué es en sí, cuál es la esencia de la minería de datos, pues hablando un poco de la evolución histórica, pues con la evolución histórica de la minería de datos, pues es un proceso que ha sido marcado por el desarrollo de muchas tecnologías y de muchos conceptos que permiten un mejor análisis y un análisis eficiente de los conjuntos de datos que sirven para extraer patrones, para extraer tendencias o para extraer conocimientos significativos. Y pues empezando en la década de los años 50, pues los departamentos de informática comenzaron a realizar resúmenes de información, de datos, principalmente de tipo comercial, y pues su finalidad era facilitar la toma de decisiones a nivel directivo. Pero estos resúmenes se generaban a partir de datos almacenados en ficheros y pues no era muy factible. Porque los ordenadores centrales pues no cumplían con la complejidad de los datos que necesitaban almacenarse. Entonces, los sistemas resultantes pues eran poco flexibles y pues era un poco ambiguo de comprender para las personas que no eran expertos en informática. Bueno, luego, en la década de los 60, pues se implementaron lo que son los sistemas de gestores de bases de datos. Y bueno, a partir de esa década surgieron estos sistemas, pero aún eran muy rígidos y pues como mencioné anteriormente, seguían careciendo de flexibilidad para la consulta de grandes cantidades de datos que eran bastante complejos. Y pues empezó con la aparición de los motores relacionales, que básicamente son programas de software que están diseñados para gestionar bases de datos relacionales. Y pues esta es un tipo de base de datos que se organiza toda la información, organiza todos los datos en tablas que se relacionan entre sí. Y bueno, esto pues ayudó mucho a resolver varios de los problemas que presentaba la minería de datos anteriormente. Y
la preparación, por ejemplo, la depuración de informes seguía siendo muy laboriosa, pero en comparación con los ficheros, pues era un poco más factible. Y pues la falta de integración entre todas las bases de datos que estaban previamente establecidas, pues limitaba una buena utilidad en el futuro. Luego, a finales de los años 80, pues ya se empezó la aparición del Data Warehouse, que es el almacén de datos. Y pues con la llegada de ese almacén de datos, pues los data warehouses abordaron la falta de integración que había entre los datos al actuar como almacenes de datos que estaban estructurados y que servían como una única fuente para una organización. Y pues contenían datos de mayor calidad, obviamente, por ejemplo, información de clientes, de empleados, información de ventas, y pues su propósito era realizar análisis más estructurados y más eficientes pues de la información extraída. Bueno, el estímulo para el desarrollo de enfoques de minería de datos, pues básicamente viene con la existencia de los data warehouses, que esto estimuló bastante el desarrollo de unos enfoques más avanzados de minería de datos, y pues estos enfoques se automatizaron a las tareas de análisis y pues dieron un paso mucho mayor para que se posibilitara la extracción de conocimiento inductivo. Y bueno, con ello la minería de datos se convirtió en una disciplina que ya se centraba más en descubrir patrones y en descubrir conocimiento útil a partir de grandes cantidades de datos. Ahora, a medida que esta disciplina iba consolidándose, pues se definió formalmente el término data mining o minería de datos, que describía el proceso de descubrimiento de patrones y conocimientos, como mencioné anteriormente, a partir de grandes cantidades de datos. Y luego, con el tiempo, pues vinieron realizándose diversas técnicas, se fueron desarrollando algoritmos de minería de datos que abordaban problemas más específicos, por ejemplo, clasificación, clustering, y pues estas herramientas permitieron a los profesionales de datos realizar análisis más complejos o realizar análisis más sofisticados. Y bueno, con ello viene la integración también de la inteligencia artificial o el aprendizaje automático. Y pues la minería de datos en ello se integró como un campo que ampliaba su alcance y ampliaba también su potencial. Y pues se aplicaron algoritmos que eran mucho más avanzados y que adoptaban enfoques mucho más complejos para la extracción de conocimientos de grandes conjuntos de datos. Y bueno, básicamente la evolución histórica de la minería de datos, pues como conocemos, se impulsa también, se vio impulsada por la necesidad de manejar muchos conjuntos de datos grandes de una manera más efectiva, desde los primeros sistemas de información hasta la actual data warehouses y las técnicas más avanzadas de minería de datos, que es como lo conocemos hoy en día. Y bueno, este proceso ha llevado a la disciplina a que se desempeñe con un papel mucho más crucial en la toma de decisiones informadas en las diferentes industrias. Siguiente diapositiva. Ahora, bueno, ¿qué es la minería de datos en sí? ¿Cuál es su significado y su definición? Bueno, pues la minería de datos, también conocida como data mining, como había mencionado anteriormente, se presenta en diferentes procesos tecnológicos de análisis de datos. Y pues con la rápida evolución que ha habido de la tecnología, las empresas tienen acceso a herramientas que son más complejas o más sofisticadas, que cumplen con la necesidad de la complejidad de los datos. Y pues la minería de datos, su objetivo básicamente es descubrir cuáles son las relaciones que existen entre todos esos datos, descubrir tendencias, desviaciones, comportamientos atípicos, patrones o trayectorias ocultas que hay entre estos datos. Y su propósito fundamental es proporcionar un mayor conocimiento para que respalde la toma de decisiones detrás de todos estos datos. Ahora, existe una metáfora que es conocida como diamantes en la montaña de datos. ¿Qué se refiere a la minería de datos? Y bueno, la minería de datos, pues, se deriva de la analogía entre una montaña y la gran cantidad de datos almacenados que pueden existir dentro de una empresa o dentro de una compañía. Bueno, la analogía es que como en una montaña
pueden haber diferentes diamantes de diferentes valores entre piedras y entre tierra, pues en los datos de una empresa se esconden patrones y patrones que son igualmente valiosos y que mediante la actividad de la minería pueden ser descubiertos y a su vez pueden ser mejor aprovechados. Y bueno, la minería de datos dentro del ámbito de la ciencia de datos se centra principalmente en el descubrimiento de patrones, de relaciones entre los diferentes datos, entre los diferentes conjuntos de datos, y pues su esencia básicamente radica en la exploración de información valiosa que puede estar oculta dentro de esa montaña de datos que están disponibles dentro del mundo digital. Ahora bien, algunas de las definiciones pues podrían ser que la minería de datos busca destapar conocimientos que no son muy fáciles, no son fácilmente evidentes a través de métodos más convencionales, menos complejos que la complejidad que abarca todo un gran conjunto de información o conjunto de datos. Y bueno, se trata básicamente de ir más allá de toda la información superficial, explorando como capas más profundas de datos que revelan patrones y que revelan conexiones que pueden ser muy importantes, que pueden ser cruciales para la toma de decisiones de una empresa. Las relaciones y tendencias, pues la minería de datos no se limita simplemente en la recopilación de datos, sino que se enfoca más en identificar cuáles son las relaciones que existen entre las variables, en descubrir tendencias emergentes y pues entender cómo diferentes componentes de datos pueden interactuar entre sí o cómo se relacionan entre sí. Y pues esto proporciona una perspectiva más rica y más completa de la información. Bueno, con otras definiciones de datos, de automatización, de detección de patrones, que es de lo que se encarga la minería de datos, pues podría definirse como un conjunto de técnicas que automatizan la detección de patrones relevantes en conjuntos de datos que son bastante extensos. También podría decirse que es un proceso iterativo de extracción de información, porque con los avances en el descubrimiento de conocimiento en database, el proceso KDD, pues en este proceso de extracción, los patrones y la información del comportamiento oculto dentro de estos datos, pues se presenta en grandes cantidades de datos, entonces es un proceso iterativo. Bueno, también podría decirse que transforma la información en conocimiento útil, porque puede haber mucha información, pero que tal vez no está desglosada de la manera correcta, y si no está desglosada de la manera correcta, entonces sería como un desperdicio de datos útiles que pueden explotarse gracias a la minería de datos. Y pues la minería de datos también podría decirse que es un proceso de descubrimiento y de cuantificación de relaciones que son bastante predictivas entre los datos, ya que transforman la información que está disponible y la transforma en conocimiento útil que respalda la toma de decisiones de una empresa o de una compañía donde quiera que se aplique la minería de datos. También podría decirse que la minería de datos incluye análisis de archivos, análisis de bitácoras de transacciones, y pues su objetivo principal en este aspecto es descubrir patrones, descubrir relaciones o descubrir reglas que estén asociadas con excepciones útiles también para la toma de decisiones de empresas o de compañía, quien sea que maneje la minería de datos. También podría decirse que se va aplicada en la estadística, porque en la estadística, pues la minería de datos se utiliza para investigar en bases de datos existentes ya de una empresa, o sea, pues ya pueden existir bases de datos, pero que tal vez no están explotadas de la manera correcta en las empresas, y pues a partir de la estadística se van descubriendo patrones y se van descubriendo relaciones que son tal vez explotables dentro del contexto empresarial de la compañía. También, pues, sirve para extraer el conocimiento a partir de grandes volúmenes de información, ya que, como bien sabemos, existe la necesidad de explotar y de analizar correctamente grandes volúmenes de información, grandes conjuntos de datos que permitan obtener unos resúmenes y conocimientos que sean más eficientes
y que construya una mejor experiencia a partir de grandes transacciones que existen dentro de esa información y pues que puedan ser detalladas en sistemas informáticos corporativos, es decir, en sistemas informáticos de la empresa. Bueno, la minería de datos podría decirse también que es una disciplina muy esencial actualmente en la era de la información, ya que desentierra perspectivas que son tal vez más valiosas para un proceso, para que sea un proceso más dinámico y ajusta modelos, descubre patrones. Todo esto lo hace a partir de grandes cantidades de información. Y pues también podría decirse que es un proceso que transforma el conocimiento de información, es decir, transforma todos los datos, todos los conjuntos de datos en informaciones útiles. Siguiente diapositivo. También existen algunas tareas que son bastante básicas en el proceso de la minería de datos. Está el agrupamiento o identificación de las clases. Pues, como su nombre lo indica, pues es básicamente identificar diferentes tipos de datos, pero que tengan similitudes entre sí. Puede ser que estas categorías o estas clases sean mutuamente excluyentes, sean exhaustivas o podría decirse que también gracias a la identificación que hagamos de estas clases, pues se pueda formar una jerarquía de categorías o jerarquía de clases. Y pues este agrupamiento facilita mucho la estructura intrínseca de toda la información. También está la clasificación, que la clasificación implica básicamente desarrollar una función que asigne a un elemento de datos a una o a varias clases que ya estén previamente definidas. Y pues esta tarea es muy importante porque en la construcción de modelos predictivos y de sistemas de reconocimiento, porque busca etiquetar nuevos datos según patrones aprendidos, es decir, según las similitudes, según los patrones que se presenten en cada dato o en cada elemento de cada dato, pues va a agruparlos. También está la descripción de conceptos, que en esta tarea, pues su objetivo principal es encontrar métodos que permitan describir todos los subconjuntos de datos específicos y que se compacten. Y puede implicar generación de reglas de comprensión, técnicas de visualización e identificación de relaciones funcionales entre variables. Y pues también está lo que es la detección de desviaciones o de anomalías. Bueno, en esta tarea que realiza, pues se enfoca básicamente en detectar cambios que sean sumamente importantes o que sean significativos, es decir, que sean relevantes en conjuntos de datos en comparación con valores normales. Y pues la detección de anomalías es muy importante porque filtra todos los volúmenes de datos o volúmenes de información y destacan los que son menos importantes de los que son más relevantes o que pueden ser considerados como normales o interesantes, que tengan relevancias sobre la mayoría de los datos. También está el modelado de las dependencias, que esta tarea pues se busca identificar más los modelos que describan las dependencias significativas entre las variables de los datos. Y este modelo o este modelado ayuda a que se puedan comprender mejor las relaciones complejas y las interacciones dentro del conjunto de los datos. Y por último está la regresión, que el objetivo de la regresión pues es como adquirir una función que mapee los elementos de un dato o un elemento específico de un dato específico a una variable que sea de predicción real. Y pues esta tarea es muy importante porque puede prever valores que son continuos y entender la relación que existen entre estas variables dependientes y también independientes. Y bueno, cada una de estas tareas, como mencioné, pues juega un papel muy importante dentro de la minería de datos porque en el proceso global del data mining o el descubrimiento de conocimientos, identifica patrones que van desde la predicción de resultados hasta tareas que permiten a los profesionales de la informática relacionados con las bases de datos y pues ayuda a que estos puedan tomar mejores decisiones que sean fundamentadas en la complejidad que puede existir de los conjuntos de datos.
Mi compañero va a seguir con la presentación. Bueno, continuando con la presentación, el proceso de minería, el proceso de minería de datos, eh, se debe recalcar, ¿no? O entender acerca de lo que la compañera ya explicó, y es acerca de la minería de datos, ¿no? Y como bien entendemos, ¿no? Es un proceso analítico, el cual implica descubrir patrones relacionales y de conocimientos significativos en un conjunto de datos grandes y complejos, ¿no? Todo esto se logra utilizando una combinación de métodos de lo que es de estadística, bueno, ahora recientemente inteligencia artificial, aprendizaje automático y base de datos. La minería de datos busca, por ende, extraer, ¿no? Información valiosa y conocimiento oculto en los datos. Eh, este proceso involucra varias etapas, desde lo que es la identificación y recopilación de datos hasta su preparación y por ende análisis posterior, en lo cual es la interpretación de los resultados, donde la minería de datos se utiliza en una amplia gama de industrias y campos, como mencionar ejemplos para el comercio, la medicina, la finanza, la investigación científica y más, para tomar decisiones informadas y predecir tendencias y lo que es identificar patrones de comportamiento y optimizar. eh, Fíjate, pues, proceso de data mining se inicia con la identificación de datos. Se trata de ajustar modelos a determinar patrones a partir de esto. Una vez recopilados los datos, se seleccionan los esenciales y se eliminan los innecesarios. El proceso de data mining sigue una serie de estados. Eh, Todo este proceso de lo que es la minería involucra varias etapas, ¿no? Lo que es desde la identificación posterior y recopilación de datos hasta lo que es su preparación, análisis y por ende, ¿no? Su posterior interpretación de resultados. La minería de datos se utiliza en una amplia gama de industrias, ¿no? Como ya lo he mencionado. Y por ejemplo, para el proceso de data mining se incluyen conceptos clave, ¿no? Conceptos claves que hay que tener bien definidos. Uno de ellos es la extracción de patrones, ¿no? El cual en este se busca descubrir relaciones, tendencias o estructuras ocultas en los datos para generar información útil. Está también lo que es el procesamiento de datos, el cual involucra la limpieza, transformación y preparación de los datos, ¿no? Para que sean aptos para el análisis. También está lo que es la parte de la selección de características, en el cual se identifica y se utilizan las variables más relevantes para el análisis, por ende reduciendo, ¿no? la complejidad de los datos sin perder la información crucial. Está también la parte de algoritmos de minería, lo que aquí es donde se aplican técnicas de estadística, de aprendizaje automático, inteligencia artificial, que fue lo que mencioné anteriormente. Todo esto para extraer información valiosa de los datos, ¿no? Que todo esto luego será analizada. Y por último punto a tener en cuenta es la parte de evaluación y validación, ¿no? En esta parte ya final se asegura se debe asegurar uno, ¿no? De que los patrones descubiertos sean válidos y por ende útil, ¿no? La eficiencia para la toma de decisiones, todo esto mediante pruebas y validaciones rigurosas. Eh, por mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, el informe sobre minería de datos.
Recientemente, ¿no? La minería de datos se ha convertido en una herramienta fundamental en el análisis de grandes volúmenes de datos volúmenes de información, para descubrir patrones, ¿no? Tendencias y relaciones significativas que de una u otra manera podrían pasar desapercibidas, ¿no? Tal vez información que es muy valiosa o que es muy importante analizar, pues en este proceso, no va a ser en el proceso de informe sobre minería, de extracción de conocimientos, implica una serie de etapas fundamentales para su correcta implementación y aplicación en distintos contextos. Tenemos también la parte de identificación y preparación de datos, en el cual este proceso inicia con la identificación precisa de los datos necesarios, su origen y la forma de obtención, ¿no? Cómo vamos a obtener estos datos o hasta qué datos queremos llegar, hasta qué etapa, y por ende implica una comprensión profunda del problema y formulación de las preguntas adecuadas, que todo esto nos guiarán a la recolección de información, ¿no? Luego la preparación de los datos implica ponerlos en formato que sea adecuado para el análisis, lo que puede involucrar la limpieza de datos, la eliminación de valores erróneos o nulos, así como la transformación de datos para adaptarlos a la estructura necesaria. El procesado y selección de características, esto, ¿no? Implica manipular la información de manera que sea más apropiada para los algoritmos de minería, donde se hace filtrando, reduciendo o modificando los datos según las necesidades específicas del análisis. Posterior a esto, ¿no? La selección de características es crucial, ¿no? Para reducir la dimensionalidad y mejorar la eficiencia del proceso, ¿no? En el cual se eligen lo que son las variables más relevantes para el problema, manteniendo siempre la calidad del modelo de conocimiento. También el uso, ¿no? De algoritmos de minería, eh, acá se centra más que el corazón, ¿no? El corazón del proceso de minería está en el uso de los algoritmos, ¿no? En el cual los datos residen en la aplicación de algoritmos especializados que permiten, ¿no? Descubrir patrones, relaciones o modelos de datos. Estos algoritmos, ¿no? Varían en complejidad y enfoque, desde los métodos estadísticos hasta técnicas de aprendizaje automático. La elección, ¿no? Cabe recalcar que la elección del algoritmo adecuado ya depende específicamente del problema a tratar y de los resultados que se esperan, ¿no? También la parte de la interpretación y evaluación de los resultados. Una vez que se ha obtenido un modelo de conocimiento, es fundamental y esencial evaluar su validez y utilidad, ¿no? Por ende, la interpretación de los resultados implica comprender el significado de los patrones descubiertos y su relevancia para la resolución de problemas planteados. La evaluación del modelo se puede realizar mediante pruebas rigurosas que comprueben su capacidad predictiva o descriptiva, observando su aplicabilidad a nuevos conjuntos de datos. Eh, Aplicación y beneficios, ¿no? Acerca de la minería de datos o el proceso. Eh, bueno, la minería de datos, pues, en cuanto a aplicaciones, se puede aplicar, ¿no? En diversos campos, como lo he mencionado, eh, citando nuevamente, ¿no? Desde la industria, hasta la medicina, investigación científica. Y pues sus beneficios radican en la capacidad para identificar oportunidades, predecir tendencias, optimizar procesos, y tomar decisiones informadas basadas en datos objetivos, ¿no? Eh, pues la minería de datos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que es un proceso complejo, pero fundamental, ¿no? En cuanto al análisis de grandes volúmenes de información. eh, la siguiente diapositiva. Tenemos estados del proceso DM, que es el estado del proceso de minería de datos. Bueno, tenemos como primer punto, ¿no? El procesado de datos, ¿no? El procesado de datos. El proceso, por ejemplo, comienza, como lo mencioné anteriormente, con la identificación de los objetivos del proyecto, en el cual, ¿no? Las personas encargadas, ¿no? Por ejemplo, digamos, si se va a aplicar en algo de la ciencia o cosas así,
Los datos colaboran con las partes interesadas, ¿no? Para definir los problemas a abordar, las restricciones del proyecto, entender el impacto, ¿no? Potencial de las soluciones propuestas, ¿no? En este caso, ¿no? Al tratado de la información. Esta etapa, ¿no? Acerca del procesado de datos, es crucial para establecer un marco claro y preciso para el trabajo de minería de datos. Tenemos también lo que es la parte de la comprensión de los datos, que una vez que hemos identificado los objetivos, se inicia el análisis de los datos disponibles. Por ejemplo, se recopilan conjuntos de datos de diversas fuentes y se elabora un informe no detallado que describe la naturaleza de los datos, incluyendo los tipos, la cantidad de datos y requisitos para el procesamiento. Se exploran y verifican los datos, ¿no? Evaluando su calidad y seleccionando un conjunto final para continuar con el proceso. La selección de características, bueno, después del procesamiento, ¿no? Aún después de que hemos realizado el procesado de datos, todo eso, está lo que es la selección de características. Y es aún se enfrenta, por ejemplo, con una gran cantidad no considerable de datos, ¿no? Y donde la selección de características implica identificar y utilizar las variables más relevantes para resolver el problema, ¿no? Lo que sea más viable, reduciendo así la complejidad del conjunto de datos, sin perder la información esencial, ¿no? Se debe mantener siempre la información esencial y lo que se deben tomar no son las variables más relevantes, ¿no? Los métodos que para esta selección no se pueden variar, por ejemplo, desde los criterios estadísticos hasta técnicas avanzadas de aprendizaje automático. La parte de algoritmos de extracción, bueno, es el uso, ¿no? De algoritmos de extracción de conocimiento, ¿no? Una vez preparados los datos, se introducen en algoritmos especializados de minería de datos, y lo cual estos algoritmos permiten descubrir patrones, ¿no? Patrones, tendencias, relaciones significativas entre variables, y pues donde se emplean diversas técnicas para generar un modelo o modelos, ¿no? Cada uno con su propio proceso de procesamiento de datos y la metodología de análisis. La parte de interpretación y evaluación, una vez tras obtener, ¿no? Ya los modelos definidos, a partir de los datos se procede a lo que es evaluar su efectividad, ¿no? Donde pues acá se verifican, ¿no? Las conclusiones obtenidas, eh, todo esto no logrando los objetivos, si son empresariales o los objetivos iniciales que se han propuesto, y todo esto que se han desarrollado, ¿no? En el modelo específico, y pues se comparan, ¿no? Para seleccionar aquel que mejor se ajuste al problema planteado, ¿no? Acá pues se selecciona el modelo, ¿no? Lo que mejor me resulte. Esta es la, digamos, antes, ¿no? De la implementación. Y pues ya la implementación, ¿no? Ya una vez ya hemos finalizado los modelos y resultados, eh, todo esto se planifica, ¿no? La implementación ya del modelo, y se instruye en otros usos, y donde se realiza un seguimiento continuo, ¿no? Y mantiene la aplicación de minería de datos, y donde la información y los resultados obtenidos se convierten en informes, ¿no? Que permiten mejorar el proceso y tomar decisiones fundamentales en el negocio, ¿no? Ya esta es la parte ya final, la implementación, es que a partir de los datos obtenidos es donde ya podemos tomar las decisiones, ¿no? Lo que se va a hacer. Y pues este proceso de minería, ¿no? Es continuo, ¿no? Ya con un enfoque constante en la mejora y la optimización de los resultados para beneficiar lo que es la toma de decisiones y la eficacia operativa en un entorno empresarial. Por ella, digamos, por ejemplo, acerca ya como por un ejemplo, ¿no? Acerca de la ya de la minería ya de datos, eh, digamos, por ejemplo, puede ser, ¿no? Una empresa X, puede ser de comercio, ¿no? Electrónico. Por ejemplo, que quiere mejorar las recomendaciones de productos para sus clientes. Vaya, por ejemplo, Amazon.
que quiere mejorar las recomendaciones de productos para los clientes. Pues entonces, acá aplicarían, por ejemplo, la minería de datos para analizar el historial de compras de sus usuarios y sus interacciones en el sitio web, ¿no? Propio. Por ejemplo, digamos, se inicia con la recopilación de datos. Pues acá en este caso Amazon recoge los datos de transacciones de clientes, de lo que los usuarios han realizado, como por ejemplo los productos comprados, el tiempo de la compra, la navegación en el sitio web, los clics, las búsquedas que el cliente ha realizado. Todo esto conforma lo que es la recopilación de datos. Luego viene lo que es el procesamiento de datos, que es acá donde en este paso, ¿no? En este punto, esta etapa, es donde se limpian los datos, eliminando valores nulos o inconsistencia o lo que no me resulta útil. Y todo esto se prepara para el análisis. Esto podría incluir la normalización, si se puede decir, ¿no? De datos para hacerlos comparables o la transformación de datos no estructurados en forma útil. Luego damos al paso, ¿no? Siguiente, lo que es el análisis y aplicación de algoritmos, donde se utilizan algoritmos de minería de datos, como los que he mencionado, por ejemplo, los filtros colaborativos o algoritmos de asociación. Todo esto para identificar patrones, ¿no? Como por ejemplo, encuentran que los clientes, se encuentran, ¿no? Que los clientes compran teléfonos inteligentes a menudo, pero que también compran fundas, por ejemplo, protectoras para el teléfono. Eh, Todo eso, ¿no? Va conformando lo que es la aplicación de algoritmos, ¿no? Y ya previo, ¿no? Se hace lo que es la generación de recomendaciones, lo que es basándose en estos patrones anteriormente mencionados, que se han identificado, pues el sistema, por ejemplo, de Amazon en este caso, puede comenzar a generar recomendaciones automáticas, ¿no? A partir de lo que los clientes han ya previamente comprado y pues lo que mencioné, ¿no? Cuando el cliente compra, por ejemplo, un teléfono, por ejemplo, el sistema podría sugerir automáticamente funda o accesorios relacionados partiendo de compras anteriores. Y por último, la evaluación y ajuste, pues la empresa evalúa la efectividad de estas recomendaciones midiendo la tasa de clic, por ejemplo, la conversión, la satisfacción del cliente, qué tan útil me resulta aplicar este algoritmo y cosas así, pues. Por ejemplo, algoritmos que utiliza Facebook, que a veces uno está pensando en algo y ya le aparece publicidad. Y es eso, ¿no? Los algoritmos que se utilizan. Lo dejo con mi compañero. Bien, un saludo. Continuando con el tema, les voy a hablar la, sobre los tipos de data mining o minería de datos. Bueno, como el primer punto tenemos minería de procesos. Como su nombre lo dice, la minería de procesos eh, trata, trata de mejorar los procesos y estudiar los procesos empresariales. Para que lo entendamos mejor, pongámoslo en un ejemplo. Imaginemos una empresa de envíos. Esta empresa de envíos generalmente tienen los vehículos monitoreados por GPS. Entonces, ¿qué hacen? Al tener esos registros almacenados de ruta, eh, averías y todo ese tipo de cosas, lo que se hace es recopilar estos datos para tratar de encontrar una mejor ruta o detectar por qué hubo alguna desviación o algún problema en el envío. Como siguiente punto tenemos la minería de textos. La minería de textos se encarga de analizar datos de texto no estructurado. Se preguntarán por qué, para qué es necesario esto. Bueno, como por esto se puede utilizar, digamos, en aplicaciones. Cuando descargamos una aplicación en la tienda, la mayoría de las veces encontramos reseñas o comentarios, ya sean positivos o negativos sobre esta. Con la minería de textos, lo que se hace es extraer estos textos de la base de datos en la que están almacenados y se analizan eh, los comentarios negativos, los comentarios positivos y dependiendo del sentimiento que tenga el comentario. Esto es algo muy interesante porque a partir de este texto se puede identificar el tipo de emoción que puede estar transmitiendo esta persona a través de su comentario. Se identifican palabras claves como sugerencias o cosas para mejorar en la aplicación. Y como el siguiente punto tenemos la minería predictiva. La minería predictiva es utilizada mayormente
en el mundo del marketing para predecir tendencias y demandas de un producto. Utiliza datos históricos de años anteriores para predecir. Como por ejemplo, una empresa de diseño de ropa utilizaría minería predictiva para definir qué tipo de ropa o color están en tendencia en estas fechas del año. Al recopilar y analizar esta información, estos resultados les ayudaría a definir qué estrategias utilizar para estas fechas y mejorar sus, sus ventas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora tenemos los métodos del data mining, agrupamiento o clustering. El agrupamiento o clustering es, como su nombre lo dice, agrupar datos que tengan ciertas similitudes para facilitar el análisis de esto. Es mayormente utilizado para descubrir patrones. Tenemos el método de asociación, Pattern Discovery. El método de asociación es utilizado para asociar patrones entre grandes volúmenes de datos, lo que nos permite que las empresas puedan tomar decisiones informadas, como por ejemplo, si una persona compra pan, es posible que también compre café. Tenemos el siguiente, que es secuenciamiento. El secuenciamiento es similar al método anterior, solo que en este caso tiene el tiempo y el orden en que se analizan los datos o se introdujeron los datos son muy importantes, ya que de esta forma se pueden identificar patrones de comportamiento y es muy utilizado en, digamos, páginas de compras en línea, porque muchas veces se puede descubrir a través de esto que las personas primero ven el producto, después van y ven las reseñas y luego compran el producto. Entonces, muchas veces lo que se hace es tener la reseña de ahí mismo para que el cliente tome la decisión inmediatamente y pues no se cruce con otras reseñas negativas y principalmente las reseñas positivas son las que están más visibles. El siguiente punto tenemos el reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones es utilizado para identificar patrones, como por ejemplo en el área financiera. Como en el área financiera, se pueden identificar los patrones fraudulentos o identificar un fraude antes de que suceda. Tenemos la previsión. Previsión es un método utilizado para predecir tendencias, como había mencionado anteriormente, y más que todo en el caso del marketing. Para hacer estas predicciones se utilizan datos históricos. En el marketing hay una herramienta que se utiliza mucho llamada regresión lineal. Esta se hace gracias al- a la minería de datos utilizando este método. Y bueno, la regresión lineal es básicamente analizar los datos históricos y de esta forma poder predecir qué puede pasar en un año, en un mes y así. Bueno, como siguiente punto tenemos la simulación. La simulación en la minería de datos es un método en el cual se llevan distintos escenarios las decisiones que tomará una empresa. De esta forma para ver cuál es el resultado que se podría tener y tener una predicción para estas soluciones y decidir cuál es la más factible. Como siguiente punto tenemos la optimización. La optimización en este método lo que se utiliza para definir las mejores soluciones para un problema en dicha empresa. Y como último punto tenemos la clasificación. Este es un método utilizado para asignar categorías o etiquetas basándose en su categoría. Como había mencionado anteriormente, cuando descargamos una aplicación siempre tenemos reseñas negativas, reseñas positivas o también sugerencias. Lo que se hace aquí en la clasificación es que se clasifican las reseñas por reseñas positivas, reseñas negativas y las sugerencias. De esta forma funciona la clasificación de datos. Y bueno, esta sería mi participación. Los dejo con mi compañero. Bueno, siguiente, con la exposición, yo les voy a hablar un poco sobre las herramientas de minería de datos. Siguiente. Podemos ver aquí las aplicaciones que tiene la DM o la minería de datos.
Una de ellas serían los árboles de decisión, como decía mi compañero anterior, que pueden ser varias decisiones, depende de la data mining que tenga una empresa, una logística y los posibles resultados, las posibles decisiones que podríamos tener. También tiene aspectos climatológicos que serían como la predicción de tormenta, ya que tienen una base de datos de tantos años, la simulación de varios pronósticos, digamos que un día hace 1990 haya sido de 35 grados y posiblemente mañana tenga los mismos parámetros, entonces pueden predecir que va a ser un día soleado. En la medicina podemos decir que es para encontrar la probabilidad de posibles respuestas satisfactorias para un tratamiento médico, en donde usan la mejor opción o la opción más fiable para dar el tratamiento a dichas personas. En la industria pues, de manufactura, posiblemente utilicen la data para un pronóstico de fallas, un diagnóstico de fallas, para así evitar riesgos o posibles fallas de la maquinaria. Después de tantos años de uso, digamos, se puede arruinar tal pieza, tal. Entonces ya pueden tener un pronóstico de lo que podría pasar con esa máquina. También en la detección de fraudes. Ya ahí serían fraudes como con tarjetas de crédito, carreras o cosas, dependiendo de la data mining que tienen, pueden hacer también un pronóstico hasta de los fallos y tener una mejor protección para las empresas. Siguiente. Tenemos también técnicas de extracción de datos. Aquí podemos ver las principales dos grandes técnicas, que sería la técnica de verificación, que es en la cual los sistemas comparan las hipótesis suministradas por la data o por los usuarios, donde esta verificación podría aplicarse para las posibles soluciones que tengamos. También el método de descubrimiento, en el cual al encontrar patrones potenciales interesados de forma automática, estos patrones podemos decir, como decía mi compañero José, que al momento de las compras en Amazon, ya que podemos haber comprado una tablet, teléfonos, celulares, entonces lo que hace la aplicación de predicción posiblemente ande buscando más dispositivos inteligentes y nos muestra prácticamente en la pantalla principal ámbitos de esa área. Siguiente. Aquí podemos ver unas de las herramientas que son más utilizadas por la data mining, que podemos decir que el Clementing de SPSS, que se centra en la investigación del data mining con otros procesos de sistemas de negocios. Esto para ayudar en la investigación de los posibles casos de negocios o posibles decisiones que se puedan dar en el mismo, que tiene un sistema integrado de minería de datos, que esto le permite a los patrones de información facilitar la toma de decisiones. También tenemos lo que son unas funciones que podrían tener como acceder, preparar, integrar los datos provenientes de páginas web o encuestas para facilitar esa toma de decisiones. También puede construir, validar modelos rápidamente utilizando técnicas de estadísticas. Puede implementar eficientemente modelos predictivos y transmitir de forma segura y confidencial a los datos del data mining. Para los casos de seguridad, sea más estables y menos críticos. También tenemos el programa YALE, que fue creado por la Universidad de Dortmund. Este sistema YALE también es creado con el lenguaje de programación Java, que prácticamente funciona en casi todas las plataformas de sistemas operativos más conocidas. Es un software de código abierto, de GNU Linux y con licencia GPL. Contiene técnicas de procesamiento de datos y con el Microsoft Excel y SPS
dice que transforma las visualizaciones de datos. También tiene una perspectiva de visualización como lo que es YALE, que esto es una representación de gráficos en 2D y 3D, que esto lo da en un formato de zoom, que son de coordenadas paralelas y grandes posibilidades de visualización para tener una mejor optimización de lo que se puede realizar o de algunas direcciones. También tenemos lo que es la webcam, que destaca por la gran cantidad de algoritmos que se pueden visualizar en esta aplicación, y esta está desarrollada por la por la Universidad de Waikato, sí, que proporciona también gran cantidades de tareas para la minería de datos. Esta tiene técnicas de clasificación, asociación y agrupamiento de predicciones eficientes y actualizadas. También este es un sistema multiplataforma. Les voy a hablar también sobre un poco de lo que es el RANCES, que es un sistema de gestión y evaluación de riesgos. El programa recopila datos correspondientes a las operaciones más de lo que es el comercio internacional. También proporciona gestión automatizada y tiene mucha y digna representación en la confianza que le da en las predicciones que tiene, y previene los riesgos inherentes al comercio internacional. Prácticamente podemos decir, como en la bolsa de valores, da una gestión, una visualización de riesgo en qué podemos invertir o en qué no. Los beneficios que trae esta aplicación, podríamos decir que evalúa los niveles de riesgo, analiza y inspecciona datos de programas, tiene controles mejor orientados, se aplica en muchas y diferentes tipos de bases de datos y optimiza la asignación de recursos humanos. Lo que es CBS SU, que es prácticamente la compañía SAS, es un sistema de entrega de información que provee acceso transparente de cualquier fuente de datos. Prácticamente regula la transparencia de los datos, donde son obtenidos y la frecuencia que tiene con ellos mismos. Lo que es la aplicación de Poly análisis de Megaputer, podemos decir que es un sistema de minería de datos predominados de multiestrategias para descubrir formas exactas de relaciones funcionales y ocultas de datos. Además de descubrir las reglas y algoritmos, presenta una explicación simple y fácil de entender. Podemos dar como una pequeña conclusión que la minería de datos es un conjunto de metodologías y aplicaciones tecnológicas que permiten reunir y transformar los datos de sistemas de transacciones de información no estructuradas y también de las estructuradas. Había un dato de una persona que dice desde un punto de vista más teórico que la minería de datos define como el proceso de complementación de extracción de información. Ahora los dejo con mi compañero. Buenas, muchas gracias, compañeros. Gracias a ellos, hoy nos hemos sumergido en el fascinante mundo de lo que es la minería de datos, una disciplina que va más allá de simples números y algoritmos y que se ha convertido en un pilar fundamental para extraer conocimientos valiosos a partir de vastos datos. Ahorita exploraremos cómo evaluar la efectividad de los modelos de la minería de datos utilizando una serie de indicadores. Estos indicadores no solo nos dicen qué tan bien están funcionando nuestros modelos, sino que también revelan que cuán relevante es la información que extraemos y cómo podemos aplicarla de manera efectiva en el mundo real.
imaginemos un momento que estamos frente a una inmensa mina de datos, una gran montaña, como dijo nuestra compañera Nora, donde pequeños detalles son como pepitas de oro, de conocimiento, esperando a ser descubiertas. Eh, estos indicadores, uno de ellos es el indicador de bondad de resultado. Eh, eh, este, este indicador utiliza las siguientes medidas: la medida de precisión, ratio de error y la varianza de matriz de confusión, siendo las dos últimas derivación de las anteriores. La precisión se utiliza para cuando el resultado se presenta en forma de clasificación o estimación, la cual se mide a través del porcentaje de predicciones que son correctas para efectos de clasificación. Se emplea el porcentaje en casos bien clasificados, y para estimación de porcentaje de riesgo de registros se emplea una estimación que la decisión que se considere correcta. Para medir la precisión se puede emplear coeficientes de confianza, el cual no es más que la probabilidad condicionada de un hecho con respecto a otro. Eh, la precisión, un ejemplo de la precisión sería, supongamos que tenemos un modelo de clasificación de correos spam. Si el modelo de clasificación se clasifica correctamente 950 de 1000 correos, la precisión sería 95%. La precisión mide la proporción de predicciones correctas con respecto al total de las predicciones. El ratio de error, si el modelo se clasifican incorrectamente 50 correos de 1000, el ratio de error sería el 5%, ya que 50 entre 1000 es el 5%. Este indicador representa la proporción de una predicción de predicciones incorrectas. Un bajo ratio de error indica un mejor rendimiento del modelo. La matriz de confusión puede tener valores como de 800 verdaderos positivos y 150 verdaderos negativos, 30 falsos o positivos 20. La matriz de difusión detalla cómo se clasificaron los casos en comparación con la realidad. Proporciona información más detallada sobre el rendimiento del modelo. El otro indicador que tenemos es el indicador de resultado, el indicador de relevancia de resultado. Los indicadores más representativos en este grupo son el coeficiente de cobertura, el coeficiente de apoyo y el coeficiente de significación. Estos indicadores tienen que ver directamente con la importancia que tiene el resultado arrojado por las técnicas de minería y miden la aportación a la situación actual y la frecuencia de la utilidad del resultado cuando la presentación de estos se hace en forma de reglas. Un ejemplo sería, supongamos que una regla de asociación que sugiere que compra leche cuando se compra cereal sea 70% de las transacciones. El coeficiente de cobertura mide la aplicabilidad de una regla en el conjunto de los datos. El coeficiente de apoyo, la regla de la asociación de compra de leche de cereal, se cumple en el 25% de acciones. Este indicador muestra la frecuencia global de la relación descrita por la regla en el conjunto de los datos. En el coeficiente de significación, la regla de la asociación tiene un coeficiente significativo del 80%, que indica que la relación es significativa en comparación con la probabilidad pura. El tercer indicador, indicador de novedades de resultado, cuando la información es excesivamente abundante y obvia, puede presentar que al generar reglas, para ello existe el coeficiente de novedad, creado para indicar si una regla es interesante o no es función del número de para un área de conocimiento concreta.
Su objetivo es ayudar a evitar las redundancias en su obtención. Imagina que se han generado 100 reglas y una nueva regla tiene un alto coeficiente de novedad. Este coeficiente indica si una regla es interesante en función del número de reglas ya generadas, ayudando a evitar las redundancias. El indicador de aplicabilidad del resultado, la dinámica de la organización, de las organizaciones actuales demandan cada vez más tiempos de respuestas más rápidos, por lo cual es necesario que tanto la creación o la generación de modelos como los resultados mismos deben estar disponibles en el menor tiempo posible. Para lograr esto, hay que buscar la simplicidad de los modelos y la forma de representar la salida o los resultados del análisis para transformar el conocimiento obtenido y poder aplicarlo en los negocios. Para lograr esto se cuenta con coeficientes de simplicidad, la tasa interna de retorno y el valor neto. Un ejemplo sería evaluar la rentabilidad de implementar un modelo de minería de datos en términos financieros. Estos indicadores financieros pueden estar relacionados con la eficiencia y la rentabilidad del modelo. Bueno, esto ha sido nuestra exposición acerca de lo que ha sido el tema de minería de datos. Hemos abordado varios puntos. No sé si los compañeros tienen algo más que agregar. O si no, esto ha sido todo.